Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Después de un rato de no estar presente en este medio, retomamos ahora las transmisiones y las emisiones de nuestro podcast. Ahora en un formato diferente, vamos a dedicarle varios podcasts a rememorar, a hacer remembranzas de lo que son los orígenes del rock, el jazz y el blues en Aguascalientes, quienes han sido sus actores, grupos, el entorno de entonces, cómo eran la situación, las circunstancias entonces. Nos acompañan en esta ocasión Juan Manuel Muñoz, quien es locutor de radio, ha sido un promotor independiente incansable, fue de los primeros promotores que organizaron conciertos de rock con grupos, digamos, de renombre nacional, pioneros del rock en México, y un gran promotor del rock, del blues, del jazz en la radio también. Él también, desde por ahí de los años 90, 2000, organizador del Aguas Blues, un festival muy importante de blues. También nos acompaña Gerardo Ochoa, músico, pionero del rock y del jazz en Aguascalientes, desde sus años de preparatoria en los años 70, catedrático de la universidad y también gran promotor del jazz. Él también, junto con otras personas, fue el creador del Festival de Jazz en Aguascalientes, que se llevaba a cabo de manera masiva. No confundir con el Festival de Jazz que organizaba el Instituto Cultural de Aguascalientes. Entonces, vamos sin más preámbulo, porque tuvimos una primer charla bastante nutrida y larga. Vamos sin más preámbulo a pasar a nuestra sección La memoria es más antigua, que en esta ocasión tiene como subtítulo Memorias y desmemorias del rock, el jazz y el blues en Aguascalientes. Adelante. Pues bienvenidos Gerardo Ochoa, Juan Manuel Muñoz, en esta serie de podcasts que vamos a tratar de desarrollar respecto a lo que es el desarrollo, la historia del rock, del jazz, del blues en Aguascalientes, eh, que mm, a manera de introducción yo les quiero comentar que desde que soy muy niño recuerdo yo ver o percibir este tipo de música en diferentes ámbitos de Aguascalientes, tanto como que veía chavos que tenían cierta apariencia, cierta indumentaria, que me enteraba a lo mejor que veía algún concierto y por mi edad no podía ir, como también en los medios de comunicación, cómo se han ido desarrollando, cómo en un tiempo en el que no había internet, no había celulares, era muy difícil acceder y conseguir tener acceso a estos géneros musicales que se han arraigado en Aguascalientes de una manera muy importante desde décadas atrás. Y aunque, digamos, a lo mejor no han surgido una gran cantidad de exponentes músicos originarios de Aguascalientes que tengan una repercusión nacional o internacional, pues el rock, el jazz, siempre han estado ahí fluctuando, surgiendo de manera como espontánea, como un movimiento cultural que no, a pesar de que no recibe en muchas ocasiones apoyos o no ha generado públicos muy masivos, siguen surgiendo y surgiendo generaciones de músicos interesados en cultivar y en desarrollar este tipo de música. La invitación directa con ustedes, Gerardo y Juan, es porque ustedes en diferentes ámbitos han sido actores de este tipo de desarrollo, de este tipo de música. Juan Manuel como promotor, como locutor de radio, digamos, siempre activo. Gerardo, tú como músico también como promotor en algunas ocasiones, sobre todo en el jazz. Y ha sido una lucha constante y creo que compartimos de alguna forma algo muy importante. Creo que la música ha sido nuestra vida o una parte fundamental de la vida de cada uno de nosotros. Y la intención de este podcast es, pues, que esas memorias, que esas experiencias no se queden en el olvido, que todo tiene una historia y todo ha sido resultado de ir sembrando
y que a lo mejor ahora que hay un movimiento de músicos con, a lo mejor con mayor accesibilidad a formarse mejor, a desarrollarse mejor, pues es consecuencia de todos estos esfuerzos que se han realizado por parte de gente como ustedes y de muchas otras gentes que a lo mejor van a surgir nombres ahora en estas charlas. Entonces, pues empezar rememorando a lo mejor las experiencias personales de cada uno de ustedes, ¿cómo fue que iniciaron interesándose en la música? ¿Cómo fue que a lo mejor decidieron inclinarse por gustar, por disfrutar, por promover, por apoyar, por desarrollarse dentro de la música del rock y del jazz en Aguascalientes? No sé quién quiera de los dos empezar. Adelante, Juan. Bueno, pues yo inicié, yo me eché a perder en la música a razón de un viaje que me hicieron hacer mis padres a Los Ángeles, California, en el que nos mandaron a vivir allá a un hermano, a una hermana y a mí, será porque no nos aguantaban, y pues no trascendió la estadía allá más que en mi caso de 8 meses. La única que sí se quedó a vivir allá fue mi hermana. Mi hermano lo regresaron como a los 2 meses, 3 meses. Y eso fue muy significativo para mí porque antes de eso, yo inclusive tengo como que muchas lagunas mentales como las tengo ahora, pero ahora ya en vez de lagunas son mares. Y en aquel entonces, pues yo no recuerdo el antes de en relación a la música, a eso me estoy refiriendo. Pero sí me acuerdo que a partir de ese viaje a Estados Unidos fue lo que me marcó grandemente, porque me tocó justamente estar en Los Ángeles, California, en el momento en el que empezaba la famosa bitlemanía, o sea, la famosa auge por el gusto de las canciones de los Beatles que acababan de ir. Yo llegué a Estados Unidos en 1963, justamente el día antes que asesinaron ¿1900 qué? ¿63? 63, el día antes que asesinaran a Kennedy, precisamente. A John F. Kennedy. Digo, lo recuerdo porque mi tía llegó llorando a mares porque lo habían asesinado. Y ese tipo de cosas las relaciono yo porque me cuesta mucho trabajo recordar a veces cosas y las tengo que relacionar con otras para poderme acordar de fechas. Entonces, pues vivía con unos tíos, hermanos de mi mamá, y después de unas vacaciones de la escuela me mandaron a vivir con otro tío que sí tenía, porque con los tíos que yo vivía no tenían familia, y con los tíos que me mandaron tenían un hijo que era un primo que era de mi edad, más otros primos mayores, y él estaba muy aficionado con las canciones de los Beatles. Mis tíos sí le daban chance de poner la radio y de que escuchara las canciones que estaban sonando. Recuerdo que inclusive jugábamos a que agarraba dos raquetas de guitarra. Fue a lo máximo que yo llegué a ser músico, a tocar una raqueta. Eso sí medio desafinada, pero la toqué. Y pues lógico, yo era John Lennon y él era Paul McCartney, ¿no? Y nos poníamos a cantar ahí la Hard Day Night y las canciones que eran de los Beatles. Ahí me pegó, o sea, me pegó, y yo siempre lo he dicho, no me pegaron los Beatles. Los Beatles fueron como que el vehículo para mi gusto musical. Me pegó la música, o sea, fue la que a mí me impactó porque nunca me he considerado ser un aficionado de hueso colorado de los Beatles. O sea, de hecho siempre he reconocido que muchas veces me gustan más las canciones de los Beatles en otros artistas que con ellos, pero fue lo que me marcó bastante. Entonces a mi regreso aquí a Aguascalientes, pues llegué así como que, ¿ahora qué hago? Porque sintonizaba las estaciones de radio y pues puros boleros, puras canciones rancheras y nada de lo que yo había oído allá. Entonces fue como muy frustrante, que por un lado pudo haber sido significativo en el sentido de yo renunciar ya a ese gusto musical. Y contrario a eso, yo llegaba todos los días, recuerdo que llegaba a la escuela y en cuanto tenía la oportunidad, en cuanto acababa la tarea, a escondidas iba y prendía el radio y me ponía a hacer yo unos juegos que después me daba risa de las loqueras que yo hacía. Según yo hacía como mis hit parades, por decirlo de alguna manera, sacaba una libreta, sintonizaba una de las 3 estaciones de radio que había en Aguascalientes, que era la BI, la XAC, no, era 4, la RO y la YZ. Entonces le cambiaba una estación, escuchaba una canción, apuntaba quién la estaba cantando
y en cuanto se acababa le cambiaba a otra estación y si agarraba, empezaba la canción no valía, tenía que esperarme hasta que empezaba otra canción para saber. De aquel entonces, si yo hubiera sabido todo lo que había en relación a la famosa payola, pues a lo mejor no les hubiera seguido el juego, ¿no? Pero en eso me entretenía, oyendo música que no era de mi total agrado, pero pues no había de otra. Era la única que había. Tuvieron que pasar algunos años en que ya empezaron a pasar algunas cosas. Recuerdo como que vagamente pasaban cosas de rock and roll en español, los Teen Tops, los Saxon, Enrique Guzmán, Angélica María, todo ese tipo de cosas. Después de muchos años, un amigo llegó a la casa y tenía yo puesto un disco de rock and roll mexicano y me dijo, ¿tú oyendo eso? Le dije, pues con esto empecé. O sea, si no hubiera sido por esto, la verdad no, bueno, fueron los Beatles realmente, pero también lo que le siguió fue eso. Y a partir de ahí, pues ya fue una búsqueda constante, más ya teniendo más edad, gracias a que mi padre me regala su radio al jubilarse, me regaló su radio que él usaba todos los días y tenía una recepción fenomenal, entonces me permitía en las noches sintonizar estaciones de radio de los Estados Unidos o de México inclusive, en donde ahí sí podía escuchar muchas cosas de rock que me empezaron a impactar. Ahora que tengo los programas de radio, yo les digo a la gente que escucha, le digo, yo recuerdo que en aquellos años yo escuchaba la radio y yo no pedía ninguna canción, o sea, yo no hablaba para decir, oh, ponme esta canción. Yo quería que me enseñaran, que me demostraran canciones que yo no conocía, porque las que conocía, pues ya las conocía, yo quería nuevas, más, cosas diferentes. Y pues no sé, se me fue viniendo el deseo enorme de hacer algún programa de radio para poner todas esas cosas que yo quería escuchar y que no se escuchaban en la radio, yo las quería poner porque nadie las iba a poner si, Claro. si en este momento yo así lo sentía, ¿verdad? Y en cuanto tuve la primera oportunidad que me la dieron, pues yo la aproveché y a partir de ahí, pues ya me eché a perder. Oye, Gerardo, ahora Gerardo, ¿tú cómo fueron tus inicios, tu afición primero por la música? Sí, fíjense que yo crecí de alguna manera muy cerca de la música porque mis padres eran muy musicales. Mi papá era un muy buen cantante. Él inclusive intentó ser cantante profesional en algún momento de su vida. Él vivía en la Ciudad de México y era amigo de la Palomilla, del Tintán y de Loco Valdés y de toda esa gente. Eran sus cuates. Y Radicaban en México. él estaba en la Ciudad de México, él, en esa época. Y entonces pues, andaba ahí con ellos en la bola, en la artisteada. Inclusive llegó a cantar en la W de México, pero siempre como aficionado. En aquellos años había programas de cantantes aficionados en la W. Y yo sé que Sí. llegó a cantar ahí, cantaba muy bien, era muy buen bailarín, tenía mucho ritmo. Mi mamá no cantaba mal, era bastante afinada. Y en mis memorias tengo cuando salíamos de repente por ahí de viaje en el coche, pues en aquellos años salías a la carretera y pues no había nada que escuchar. En el radio no captaba nada, ni pensar en los estéreos de los coches, ni nada. Claro. Entonces recuerdo yo que nos llevaban a mis hermanos y a mí y nos daban a cada uno un cancionero picot, ¿se acuerdan los de los Sí, cancioneros picot? claro. Donde venían las letras de las canciones. Y entonces para Infaltables. entretenernos en el viaje y no estuviéramos dando lata, nos ponían a cantar. Y pues nos íbamos cantando las canciones que salían en los cancioneros picot y que ellos conocían. Y empezaban a cantarlas y nosotros les seguíamos. Entonces realmente mi contacto con la música originalmente fue pues así, familiar, a través de las Ajá. canciones, a través de contacto con papás. En la Ok. casa, luego había reuniones con los amigos de mis papás y siempre había música, siempre no faltaba quien llevaba una guitarra, quien llevaba algo ahí y empezaban a cantar. Entonces para mí fue natural estar en contacto con la música durante mi infancia, Ajá. creciendo. Además, mi papá era un gran aficionado al jazz, en la casa tenía discos de jazz, le gustaba mucho Mm. escuchar, recuerdo sus favoritos, le gustaba mucho escuchar a Ella Fitzgerald, le gustaba mucho escuchar a Duke Ellington, y pues ahí ponía sus discos y yo los oía y a mí siempre lo que me atrajo mucho del jazz fue ese beat que tiene, la síncopa, los contratiempos, era algo que a mí me pegaba mucho, ¿no? Entonces yo crecí con un gran gusto por el jazz. Sin embargo, también con un gusto por otro tipo de música, como les digo, cantábamos boleros, cantábamos de todo, ¿no? Y en la casa se oía danzones y se oía de todo tipo de música.
Entonces, en Oye, realidad, yo crecí con ese contacto. Y ya, bueno, después cuando empecé yo a buscar mi identidad, como todos, mi identidad como persona, mi identidad musical, pues empecé a tener influencias a través de los amigos, a través de los cuates de la cuadra. Yo recuerdo que yo tenía unos 12, 13 años, cuando caí en un lugar para vivir ahí cerca de la calle Madero, en la privada Agustín R. González, a donde llegamos a vivir, y algunos de los vecinos tocaban la guitarra. Y entonces, pues yo me acerqué y dije, oigan, enséñenme, ¿no? Sí, vente. Y pues empezaron a enseñarme allá acorditos y tocábamos cosas en esos años. Era cuando estaban pegando los Creedence Clearwater Revival estaba pegando, fue a claro. final, más o menos de entre 60 a 70, pasando de los 60 a los 70 por ahí. Entonces Ajá. empezamos a tocar cosas de los Creedence, algunos covers de los Creedence que se hacían en español, nosotros los cantábamos y los tocábamos. Empecé a hacer mis guardaditos y a comprarme mis discos. Yo era un gran fanático de Creedence y me empecé a comprar los discos de ellos. Recuerdo que mis Un papás me regalaron asunto, ¿perdón? un asunto de todo esto que comentas, Gerardo, y lo Sí, que comentó también este Juan, es sí. a mí lo que me causa curiosidad, porque también lo viví yo un poco después, pero fue muy similar, es que eh, ¿de dónde sacaba uno la información para decir, vamos a escuchar esto? Por ejemplo, Juan dice que escuchaba la radio que su papá le regaló y que alcanzaba a pescar algunas estaciones de fuera. Lo del jazz, pues dices que tu papá era un coleccionista de jazz. ¿Dónde conseguía los discos de jazz? ¿De Ni dónde idea. tú sacabas los discos de los Creedence? ¿Qué tiendas había en ese tiempo? Aparte de los Creedence, pues había otros grupos, pero yo recuerdo que uno iba a una tienda de discos y era a ciegas o a sordas lo que ibas a comprar, porque Sí, aunque había los sencillos, sí. que no estaban empaquetados en el vinil, sino que los podían sacar y te los ponían como, pues para que los escucharas, pues comprar un LP, pues sí era un riesgo, porque a veces no sabías si el sencillo que habías escuchado, era la única canción buena de todo el disco. ¿Cuáles tiendas Sí. de discos recuerdan en aquellos años, Mira, dónde y cómo adquirían esa yo información para recuerdo poder? haber adquirido mis primeros discos de ese tipo, pues en Woolworth, cuando existía la tienda Woolworth, ahí en 5 de Mayo. Sí, Yo recuerdo que tenían una sección de discos en donde se 5 de Mayo conseguían y algunas de Allende. esas cosas. ¿Perdón? Sí. 5 de Mayo y Allende, ¿no? Sí, así es, y ahí se conseguían de repente algunos discos de ese tipo. No muchos, pero sí llegabas a conseguir algo. Y luego pues te enterabas por los amigos, oye, ya escuchaste esto, ya escuchaste este grupo, ya oíste tal canción, y pues empezabas a buscar, ¿no? Empezabas a buscar y de alguna manera te decías de eso. Un poquito después, ya más adelante, deberá haber sido, si mal no recuerdo, Juan, mediados de los 70, empezamos a escuchar en Aguascalientes una radiodifusora de San Antonio, ¿te acuerdas? Se Sí, llamaba claro, en las noches. WOAI o algo así. Sí, que eran puros, como puros, lo que ahora son oldies. Y escuchábamos mucha música pues, que nos gustaba en esa época y ahí es como nos enterábamos de la existencia de esa música. Entonces, y luego surgió el Canal 58 también en Guadalajara, que también Claro. transmitía ese Sí. tipo de programación. Y pues lográbamos sintonizarlo con algún radio que tenía la posibilidad de hacerlo y te enterabas de ese tipo de música. Y entonces pues le buscabas a ver dónde agarrabas algo de discos de ese tipo, ¿no? No era muy fácil, pero se conseguían algunos discos. Sí. Se- Hubo, se- bueno, de las sí. primeras tiendas que yo recuerdo que hubo fue pues la famosa tienda de Teresita Leos. Ah, claro, claro. La tienda de Teresita Leos era la que de pronto sí tenía Sí, cosas buenas de rock. Yo le compré poco a ella porque tenía otros lugares donde comprar. Pero sí, recuerdo mucho que salí un día, su tienda la tenía en la calle Álvaro Obregón, en la antigua, a un lado de la antigua cancha del Estado. Y Enfrente del salí, Colegio Margil. no, a un costado, estaba sí, a a un un costado. costado. En un principio estaba en un costado, después ya la cambió Mm, para más allá. Ujú. Pero salgo y tenía el Strombringer de Deep Purple ahí mm. en el aparador.
Y era pues cosas raras porque en ese entonces cuando compré ese disco pues creo que todavía no empezaba la tienda. La que más surtido llegó a tener fueron dos tiendas. Bueno, había tres. Una de ellas que era como muy exclusiva, ahorita que preguntabas de los discos de jazz y de música clásica, en particular ese tipo de música solamente había un lugar donde lo podías encontrar, que era la Casa de Vidrio, que Ah, estaba claro, sí, en la calle en de la calle Juárez. Juárez, sí. Sí, Pero sí. era una tienda así como muy selecta, ¿no? O sea, no cualquier Sí. gente entrábamos ahí, era Y era digamos cara. media fina, sí, pues Sí, era era cara. gente fina. Y ahí encontrabas, era la única tienda que podías encontrar surtido de música clásica y algo de jazz. En las demás tiendas pues tendían a ser más rockeras, como Tercita Leos, que tenía música popular y de todo, pero de pronto traía sus discos de jazz, de rock, perdón. Pero donde ya empezó a ver los primeros discos de rock fue en Electro AB, cuando se Así abre Electro es. Electro AB. AB, Con señor que fue la Barnola. primera que, sí, la primera que empezó a vender discos importados, Sí. que ahí fue donde me compré mis tres primeros discos que tuve, LPs, y posteriormente la Quemazón cuando amplió su tienda, que la convirtió de una tienda de telas y ropa, se convirtió en un supermercado, que la tienda estaba en Unión, en la calle Unión, y en el pasaje, perdón, Llegaba, pasaje Ortega y en Ujú. Unión. Y después la ampliaron y daba hasta 5 de mayo, y allá en el lado de 5 de mayo estaba la tienda de discos, la parte de discos, pues, y llegaron Ujú. a tener cosas muy, muy interesantes. O sea, ahí encontré yo discos de Tangers After y todo eso. Ujú. De cómo nos informábamos, pues como dice Gerardo, oyendo la radio, oías canciones que pues te grababas el nombre, lo apuntabas y luego iba pues a empezar. Era a la vez emocionante, yo creo que pero coincidirán una conmigo. pregunta, pero oyendo la radio no local, no era No, radiodifusoras Ah, no. no, locales. no, no, no. Como mencionaba Yo hasta, ahorita, oíamos la de San Antonio, el Canal 58, alguna de la Ciudad sí, de México, que sí trataba por ahí. una yo sintonizaba una de Ciudad Juárez que se llamaba XROK, que era para mi gusto la favorita, porque ahí escuchaba cosas mucho menos comerciales que se escuchaban, por ejemplo, en Canal 58 o en la de San Antonio, ¿no? Y la cuestión era de que también las revistas que empezaban a llegar aquí a Aguascalientes, como las notitas musicales en un inicio, que no Ujú. estaba tan chafa como se volvió después, México Canta, y luego ya empezaron a salir otra serie de revistas que llegaban, no eran tan, o sea, si la revista había salido, por decir algo, mañana lunes, aquí la recibíamos a los 22 días, más o menos. O sea, Ujú. no era Como tan, Rockbuster, por ejemplo. el Rock Poster, que salió mucho después. En base a esas revistas, pues veía uno información de grupos y de discos, y entonces, pues era frustrante, ahí entraba la frustración porque ibas muy emocionado a la tienda de discos. ¿Tiene el Grand Found Survival? No, ese cuál es. O sea, No, entonces, pues sí, te sí, salías no. bien, bien triste porque no tenían el que tú ya le habías echado el ojo, ya sea porque te llamaba la atención. Ustedes seguramente hicieron lo mismo que yo. ¿Cuántos discos no compramos por la intuición de la portada? O sea, simplemente lo que te decía la portada, o sea, porque no sabías nada, no sabías, no conocías al grupo, no conocías si es que venía una información, no la conocías, y de pronto lo comprabas nomás por lo que te hacía sentir, el agarrarlo, el tenerlo en tus manos, y te basabas en eso y decías, va, me la juego y me lo llevo, ¿no? O sea, yo les digo que siempre de alguna manera sí desarrollas una intuición que todavía hasta la fecha me sigue funcionando, de que volteo y veo un disco nomás de verlo digo, este está bueno, va, órale. Perdón, Juan, perdón. Ahorita lo que dices me parece muy interesante porque parte del encanto de comprar un disco era, y vuelve a hacerlo ahora que otra vez hay discos LPs, es el arte de la portada. O sea, eran Totalmente, verdaderas obras de arte y abrías el disco y los que eran de dos solapas y tenías adentro información con fotografías. O sea, el arte de la portada del LP es algo maravilloso y es algo que es parte de lo que compras, ¿no? y que nunca Claro. se ha sustituido, o sea, ya no ha ¿No? habido algo que lo iguale, nada. O sea, Así es. el arte en el Sí, CD perdió incluso, mucha, no, perdón, sí, sí, perdón. adelante. Incluso lo que comentas, Gerardo, Juan, lo que comentan, también yo recuerdo que comprabas un disco, como dices, Juan, por la portada, llegabas, lo abrías, olías el disco porque olía nuevo, lo abrías, veías la información
Y en lo personal yo me podía pasar 3 meses oyendo ese disco hasta que me lo aprendía de memoria, si es que me enganchaba, si es que me gustaba. O Y, hasta que se acababa el disco, ¿no? Que eso es lo triste. y te grababas perfectamente los créditos del disco, o sea, quién tocaba qué, Sí. quién era el productor, en qué año había salido, o sea, era un tesoro. Se valoraba, digamos, todo el objeto artístico que es el disco, el vinil, e incluso, pues había rituales oye, acabo de comprar este disco de fulano grupo, está buenísimo, te invito a mi casa a escucharlo. Llegaba uno, dos, tres amigos a escuchar el disco, a justamente nada más ponerle atención al disco, si a alguno de ellos le gustaba, grábamelo ahorita mismo, llevaba su cassette y se lo grababa, o sea, era una manera de valorar y de ponerle atención a la música que ahorita está casi perdida en las nuevas generaciones. Sí, por la inmediatez, desde que todo lo tienen fácil y no costaba trabajo, porque cuando por fin, yo recuerdo, les aseguro que si a ustedes les menciono, ayer en mi programa lo mencionaba eso, de cuántos discos pueden mencionar que les haya causado una frustración muy grande de haberlos querido tener y nunca lo pudieron tener, o se tardaron años en conseguirlo. Y ahorita me preguntas de un disco, de una canción y en 10 minutos, menos de 10 minutos, 2 minutos ya la tienes, ¿no? O sea, ya la bajaste Claro. de cualquier lugar. Y antes yo recuerdo que era frustrante porque les platicaba ayer la anécdota de una novia que yo tenía, en donde tenía primos en Ciudad Juárez. Y cuando vienen un día a visitarlo, un primo que yo dije, mugroso canijo, se trajo unos discos porque sabía que a mi novia le gustaba también el rock y se los trajo pues para que los oyera. Lógicamente pues todos eran una novedad porque no habían llegado aquí. Y entre ellos venía el Aqualung de Jethro Tull, que venía en una portada, pues lógicamente siendo importados, era una portada de que la tocaba uno y estaba así rugosita, muy padre, me enamoré yo de ese disco. Y entonces, pues lo oímos, nos lo devoramos, y cuando ya se iba le dije, véndemelo, pues, o sea, tú lo puedes comprar allá otra vez, véndemelo. Y no me lo quiso vender. Entonces me quedé yo años frustrado. Pasaron fácil unos 4 años en que yo lo pude conseguir en México, en la edición mexicana, que ahorita lo que comentabas, Abraham, de que te embebías la información del disco. Eso era cuando la traía, porque en las ediciones mexicanas a veces no traían Mexicanas no nada de la traían, información. claro. Entonces Claro. te frustrabas porque estabas oyendo el disco, querías saber quién tocaba, quién era el productor, quién era el Claro. músico, qué tocaba cada uno, y no sabías nada. Sí. Entonces, Fíjate, Juan, un comentario del Aqualung de Jethro Tull. Ese fue el segundo LP que yo compré en mi vida. ¿Y sabes dónde lo compré? En la Comercial Mexicana. ahí está, ya ves. Fíjate. Y entonces, sí, entonces se volvió muy frustrante porque tardé años en conseguirlo y tardé todavía muchos más años en conseguir, por tener en mis manos el LP importado, tal como lo había tocado, ¿no? Y así era. Entonces, si con todo eso no valorábamos lo que teníamos, pues no sé de qué manera, ¿no? Y lo que tú decías, Claro. de cómo nos dábamos cuenta, también esa es otra de las cosas en las que nos dábamos cuenta, en base a los amigos que te hablaban y te decían, oye, compré este disco. Yo recuerdo una vez estaba sentado en el jardín del Encino, iba pasando un amigo con unos LPs en la mano y le dije, oye, ven, no lo conocía ni nada, le digo, ¿puedo ver tus discos? Y vi que traía uno de Jimi Hendrix y otras cosas. Entonces, que era uno de Jimi Hendrix, que ni era Jimi Hendrix, no era un pirata que habían hecho ahí hacer aparecer de Jimi Hendrix. Y pues era así como que los vendes o no los vendes o qué quieres porque los quieres tener, o sea, porque eran cosas novedosas a tus ojos y lo querías saber a qué sonaban, ¿no? Entonces pues ya los apuntabas o te los grababas y llegabas y los anotabas o buscabas quien te los grabara o alguien Sí. así de pronto te decía, tengo tal disco, pues grábamelo antes de escucharlo y ya lo escuchabas y así era, ¿no? Yo mis primeros Estamos, discos, sí, perdón, el estamos primer disco hablando. Sí, adelante, de Juan, blues adelante. que tuve, el primer disco de blues que tuve, fue por medio, bueno, la primera grabación que obtuve en cassette fue, bueno, yo le digo que esa fue una sesión maratónica porque para grabar un disco de blues, me tardé cerca de 3 horas, porque me lo prestó un amigo en un cartucho de 8 tracks. ¿Se acuerdan de los cartuchos de 8 tracks? Claro.
que él traía en su Sí. estéreo de su carro, y traía un disco de blues, me acuerdo muy bien, de un armonicista llamado Junior Wells. Me lo presta para yo grabarlo, pero la única manera en la que yo lo podía grabar era, me prestó su reproductor de cartucho de 8 tracks y al mismo tiempo pegarle la grabadora, porque no había cables para poderle conectar. Entonces pegaba la grabadora a la bocina de la cartuchera y Sí. empezaba a reproducir el cartucho al tiempo que estaba grabando. Pero Ajá. justo a media canción entraba mi mamá o entraba una de mis hermanas, oye Juan, que no sé qué, y pues ya se iba a oír en la voz, entonces párale, regrésate otra vez y empieza a grabar otra vez. Así me tardé 3 horas Sí. en poder grabar ese disco, ¿no? Fue mi primer disco de blues, grabación de blues que tuve, ¿no? Porque discos ya había tenido otra, ¿no? Interesante. Perdón, que Tuve estamos otros. hablando de una época en la que todo era nuevo. Las propuestas musicales de los grupos ingleses, estadounidenses, eran novedosas porque estaban experimentando fusiones del blues con con el rock and roll, y luego ya incursionaron en la psicodelia y el jazz, etcétera. Entonces estamos hablando de una época en la que todo era muy nuevo y era sorpresivo y había mucha originalidad. Este, eh, Ahora pues, la globalización ha venido pues a hacer que las cosas sean de una manera diferente. Y esta época de la que estamos hablando y todas estas como dificultades para poder obtener y enterarse de la música perduraron por mucho tiempo. O sea, estamos hablando de la experiencia de ustedes como más o menos de finales de los 60, mediados de los 60, pero todos los 70, incluso buena parte de los 80 fue lo mismo. Era cada vez menos complicado tener la información y poder acceder a música nueva, pero siempre era con un retraso, y era difícil obtenerlo, ¿no? Tú, Juan, en algún momento empezaste también a traer música de Estados Unidos. Y yo recuerdo también, al menos en mi experiencia, ya más hacia de la mitad de los 70 para adelante, empezar yo a comprar discos en El Golpe, que Chuy Díaz Con Chuy. se clavó mucho y traía una cantidad de discos increíble. Yo a veces, yo tendría 11, 12 años, estaba a la expectativa de ver cuándo llegan discos nuevos en El Golpe, y llegaba una cantidad de discos con unas portadas increíbles, grupos completamente desconocidos de los que pues normalmente no tenía yo información más que, como dice Juan, por alguna revista que ya había leído algo, y comprabas los discos así como por pura intuición y te llevabas muchas sorpresas. Eh, a la par que de todo este fenómeno de, digamos, del desarrollo del gusto por este tipo de música, del rock, del jazz, del blues, empezaron a surgir inquietudes, por ejemplo, contigo, Juan, supongo que en lo del radio, no sé en qué momento surgiría para ti, y de los músicos, Gerardo, los músicos, ¿en qué momento empezaron a querer ser, a querer emular? Estaban inspirados por una cantidad de grupos increíbles, ¿no? Que estaban surgiendo en el mundo en ese momento. Y bueno, pues yo, mi primer concierto de rock fue con Rip Jazz Quartet, que me impresionó completamente, pero cómo empezaron a surgir estos grupos de rock de gente muy joven, gente que estaba en la prepa apenas, y empezaron a querer desarrollarse como músicos, y había como a perseguir un sueño, ¿no? A perseguir el sueño de, pues, mis ídolos son Chicago y yo quiero hacer una banda que suene así, que así empieza uno normalmente en la música. Lo pregunto también porque yo soy un poco de una generación un poquito que venía atrás de ustedes, y para mí sembraron una semilla impresionante. A mí me tocó ver a las Máquinas Sagradas ahí en el edificio central, y me tocó ver a Rip Jazz Quartet, como te digo. ¿Cómo tú fuiste testigo y partícipe de ese inicio? Juan también tiene, porque lo hemos platicado en otra ocasión, tiene su percepción también de cómo los músicos empezaron a abordar estos géneros musicales.
Pero a ver, platícanos, Gerardo, y luego ya vamos con Sí, mira, con de las alguna memorias de Juan. manera, de forma natural, la melomanía, el estar en contacto con la música, el estar escuchando esa música diferente a lo que se oía normalmente en la radio local y desarrollar el gusto por esos géneros como el rock o el jazz, pues nos llevó a algunos a pasar de escuchar a tratar de hacer, a tratar de tocarlo, a tratar de reproducir, ¿no? Sobre todo, bueno, a quienes teníamos algo de musicalidad, no todo mundo, no todo el melómano quiere realmente hacer música, hay quienes son felices escuchando la música y tal vez no sientan esa necesidad de hacerla o por alguna razón la vida no los llevó a eso, pero a quienes de alguna manera traíamos esa vena musical, esa inquietud por hacer lo que escuchabas, nos llevó a agarrar una guitarra y empezar a buscarle y a sacar acordes y a tratar de imitar lo que hacías. Y luego, bueno, como los seres humanos somos seres humanos colectivos, somos seres humanos, somos seres de contacto, somos gente que necesitamos el contacto, la interacción, te lleva a juntarte con otros, a empezar a tocar, escuchas grupos, quieres emular a esos grupos, empiezas a hacerlo, llegas a la escuela, llegas a la prepa. En mi caso, estando en la prepa, empezamos a tratar de juntarnos, cada quien con su guitarrita o con su batería o con lo que tenía en su casa, empezar a tratar de tocar algo. Y aquí yo fui parte de un movimiento muy interesante que se dio en lo que se llamaba, lo que se conocía como la prepa de petróleos, que fue cuando acababa de convertirse en universidad el Instituto de Ciencias. Apenas se había convertido en universidad, estoy hablando de 1975 aproximadamente, en donde ya en la prepa algunos compañeros empezamos a tocar, empezamos a tratar de hacer música, se crea el que mencionaste ahorita, el Rip Jazz Cuarteto, que en realidad no tocaban jazz, ellos tocaban rock progresivo. Rock No sé progresivo. por qué se pusieron Rip Jazz Cuarteto, habría que preguntárselo a ellos, pero lo que hacían era rock progresivo. Ciertamente tenían un cover que hacían ellos de la pieza de Paul Desmond, famosa, ¿no? de Take Five, de Toma 5, pero es en un arreglo muy suyo que sonaba más bien a progresivo más que a jazz. Pero bueno, ellos se llamaban así. Y empezamos a juntarnos, empezamos a hacer grupitos. Y Jesús Malo, Chuy Malo, a quien seguramente identifican perfectamente, tuvo la iniciativa, él siempre ha sido muy inquieto, siempre ha sido gente de mucha iniciativa, de ir un día a pararse afuera de la oficina del rector, del pasillo, a esperarlo a que saliera, y lo interceptó y le dijo: oiga, señor rector, hay gente aquí que queremos hacer música, queremos hacerlo bien, ayúdenos, denos con qué hacerlo, consíganos instrumentos, cómprenos instrumentos musicales. Y bueno, yo creo que lo vio tan realmente con ganas de hacerlo, que lo convenció. Y entonces... ¿Quién era el rector? ¿Quién era el rector? Era Humberto Martínez de León, que en paz descanse. Aún Fue, era rector él en ese momento. fue el primer rector. Fue el primer rector y él todavía estaba como rector y le dijo: oiga, ayúdenos, queremos hacer música, consíganos instrumentos, apóyenos. Y entonces la universidad compró un equipo musical que consistía en una batería Yamaha, me acuerdo, un par de guitarras también y unos Todo era amplificadores. Yamaha. También Yamaha. Ya existía un organito en aquel tiempo, un organito de esos altos, era un IC20 también de Yamaha. Ya existía, ya lo tenía un grupo musical que tenía la Escuela de Medicina. Ellos tenían un grupo musical, no recuerdo cómo se llamaba, pero ya existía. Y tenían ese organito. Entonces, entre lo que había y lo que compró, se armó el equipo. Y entonces sí, pues ahí está, muchachos, a darle. Y se creó para esto, para que todo se hiciera de manera coordinada, se creó el Departamento de Promoción Cultural. Y a través del Departamento de Promoción Cultural, ahí como jefe estaba Oscar Malo, el profesor Oscar Malo. El maestro, ¿cómo no? ¿Sí? Hermano Él de era Chuy. el jefe del Departamento de Promoción Cultural y él nos organizó en grupos musicales. Dijo: bueno, pues quieren darle, denle. Y entonces empezamos a hacer grupos con horas de ensayo, nos llevaban a tocar a diferentes sitios dentro de la universidad y fuera de la universidad. Yo recuerdo que nos llegaron a llevar a tocar
cuando se empezaron a hacer los Infonavits, los departamentos de Infonavit, las casas de Infonavit, nos llevaban a la placita del Infonavit y se ponía un templete y nos ponían a tocar ahí. Entonces empezamos a sacar la música que hacíamos nosotros. Y ahí es donde se crea, repito, el Rip Jazz Cuarteto, se crea Las Máquinas Sagradas, que es el grupo al que yo pertenecía, del que era tecladista. Y luego vienen otros grupos ya de otras generaciones, en donde aparece gente como Hugo Díaz, los hermanos Díaz. Cebollitas de Cristal. Cebollitas de Cristal se llamaba. Aparece Lalo Watts. O sea, gente que venía de otras generaciones ya y empiezan también a tomar la línea de la música y aprovechando lo que tenía la universidad, la prepa de la universidad, pues empiezan también a hacer lo suyo, ¿no? Se crea un movimiento muy interesante. Y de ahí, te comento, pues, hay quienes continuaron, como Lalo con su grupo Pez Gato, y bueno, muchos hemos seguido en esa línea. Sí. Te comento que esos instrumentos que se compraron, yo los recuerdo muy bien. En algún momento estaban ahí en lo que ahora es el Ciela, el Ciela Fraguas de Ica. Era como sí, ahí andaban. Sí, en Allende. Pero era parte de la universidad ese edificio, claro. Creo. Y, o sea, muchísima gente pasamos por ahí, ¿eh? Yo toqué ese tecladito que tú mencionas. Me acuerdo de los amplificadores Yamaha de este tamaño, así enormes. Enormes, ¿verdad? Sí. Y todo era Yamaha, ¿eh? Incluso el bajo, las guitarras eran Yamaha. Excepto teníamos un pianito Roland, chiquitito, también, un pianito Roland. Que era, sí, ese también lo toqué. Y llegamos a tener creo que era un Mini Moog, pero no sé qué fin tuvo ese Mini Moog. También yo llegué a tocar un Mini Moog. Creo que era un Realistic, no era un Moog, pero era un Moog, pero con una marca diferente. Era un émulo de un Moog, pero de otra marca, sí. Y eso los teníamos, y con eso, y tratábamos de tocar cosas que para nosotros eran realmente imposibles de ejecutar bien, porque pues no teníamos la formación musical. O sea, nosotros empezamos de manera totalmente improvisada. Todos tocábamos de oído, con excepción de 2 o 3, como Ricardo Martín, que desde muy jovencito fue pianista de estudio, y él realmente era lector y era músico educado, pero la mayoría de los demás, pues era que habíamos aprendido a hacer acordes y le buscábamos el modo, pero no pasábamos de ahí. Entonces tratábamos de tocar cosas de Pink Floyd y las medio tocábamos. Me imagino que deben haberse escuchado espantosamente porque pues no éramos músicos hechos, ¿no? Pero bueno, existía el entusiasmo y existían las ganas de hacerlo. Y esto de alguna manera marcó un camino que después siguieron muchos otros. Pues fíjate que, perdón, Juan, yo nomás decir esto, yo no recuerdo qué tan bien tocaban, pero lo que sí recuerdo es que a mí me impactaron. Yo tenía 11, 12 años cuando vi a Rip Jazz Quartet y luego los vi a ustedes y yo dije, yo quiero ser músico. A mí me sonó increíble. Me sonaron increíbles. Ya ves, Gerardo, tú eres el culpable, pues. Fíjate, nada más. Yo soy el que lo eché a perder. Sí. Sí, qué interesante. Juan, a la par de todo esto, tú desde tiempo atrás, pues también te convertiste en promotor, en organizador de conciertos, a los que también asistía varios y que también creo que a mucha gente nos sembraron una semilla, y también la parte de la radio, porque una cosa que a mí me impactó mucho en mi gusto musical fue escuchar en Radio Universidad y en Radio Casa de la Cultura música extraordinaria que en ningún lado podías escuchar. Cosas de rock progresivo que me acuerdo que se aventaban de repente. David García junto contigo se aventaban 2, 3 horas de programa y era clavarte ahí, a lo mejor hasta estar grabando los programas de radio. ¿En qué parte empezó esto, Juan? La parte de radio y de dónde venía esto y la parte tuya también como para organizador de conciertos, porque digo, hay muchas cosas que desmenuzar de esto, también en el sentido de los recursos técnicos, lo que mencionaba Gerardo de los instrumentos musicales, pero era
todavía recursos muy limitados, sin embargo, los públicos y los músicos estaban ávidos de ejercer la actividad musical y con los pocos recursos que había se hacían cosas. En tu parte, ¿cómo fue esta onda del radio y de la organización de conciertos? Pues digo, haciendo un pequeño paréntesis y nada más porque como les digo que tengo lagunas mentales que ya parecen mares, ahorita que mencionaron la marca Realistic, esa marca era un offshot, digamos, de las tiendas Radio Shack. Las tiendas Radio Shack crearon sus instrumentos, aparatos, amplificadores, vendían toda una serie de cuestiones electrónicas y el nombre que le pusieron fue Realistic, o sea, esa marca era de Radio Shack propiamente. Bueno, yo, como les decía, en aquel entonces, cuando empiezo a la inquietud de hacer programas de radio y que se facilita la cuestión de empezarlas a hacer compartiendo. En un principio yo nada más compartía mis discos y estaba presente ahí en los programas, pero no me gustaba, nunca me ha gustado mi voz para la radio. Y nada más participaba con material, en ocasiones también hasta con textos, con David García y José Reynoso, en los programas, el famoso programa de Hacia las Raíces. Y después pues ya me empecé a animar a hablar y luego empecé a crear mis propios programas. Cuando ustedes se preguntan o tú preguntas, Abraham, de que cómo surge la inquietud de los chavos a hacer grupos de rock, yo pienso que tuvo mucha influencia en la radio, o sea, el escuchar las cosas en la radio, como tú decías hace rato, pues yo quiero ser rockstar, ¿no? O sea, porque no nada más dices, quiero ser músico, quiero ser rockstar, o sea, porque pues te ves en los manos Los y en los grandes pies y escenarios, ¿no? todo. Exacto, subir a un escenario y que todos te idolatren, pero no tanto porque te creas mucho, sino porque quieres ser un músico excelente. Y surgía la idea de crear los músicos, de ser músico en base a lo que escuchabas en la radio, porque la otra influencia que para mí podía provocar el inquietud de, de ser músico es lo que dice Gerardo, la influencia que tienes de tu familia. O sea, si en tu familia tocaban instrumentos, si te motivaron, si te dieron. Yo recuerdo, digo, con todo respeto se ha dicho, pero teníamos una tía que eran bastantes de familia y todos mis primos tocaban alguna guitarra que también les dio ahí por un día crear un grupillo que tocaban puros rock and rolls, que nunca salieron de tocar ahí de la cochera. Y mi mamá curiosamente nos decía, es que porque ustedes no salieron músicos como sus primos, ¿por qué no tocan nada? Y yo le decía, mamá, pero mis primos tienen guitarras y todo y nosotros aquí en la casa no tenemos nada, ¿no? O sea, no había guitarras. Y yo sinceramente al instrumento que más llegué fue pues, a la raqueta aquella que les digo media desafinada, pero bueno, fue lo más cercano. Sí me compré después una armónica que pues no era lo mío, como decía Gerardo, cuando no se nos da, no se nos da. Entonces preferí mejor tratar de compartir la música. El por qué empiezo a hacer conciertos de rock fue porque creo que el origen, cuando me enteraba en las revistas que compraba, que el poco apoyo que había para el rock que se hacía en México, los grupos, salvo los del rock and roll, de la época del rock and roll, que eso sí tuvieron un apoyo, algunos de ellos, no todos, tuvieron un gran apoyo, comercialmente hablando. Muchísimos, yo creo que más del 90% fácil, me atrevo a decir, más del 90% de los grupos que había en los años 60 de rock and roll en México no tuvieron el apoyo que tuvieron el 10%, más o menos. Y eso se dio después también, o sea, ya en la época de los 70 que empiezan a surgir la mal llamada, para mi gusto, onda chicana, todos los grupos se quejaban de que no había apoyo, de que no los apoyaban y que los pocos que intentaban apoyarlos, que eran los promotores, los transaban. O sea, no había promotor que no hubiera transado a algún grupo. Cuando yo empecé a traer a los primeros grupos, después de que se iban o cuando ya les liquidaba, no todos, pero algunos me confesaron, me dijeron, yo los veía como soltaban el aire cuando ya les pagaba, a pesar de que yo no me ganaba nada, pero yo les pagaba, y se quedaron, les decía, ¿qué pasó? ¿Qué? O sea, no estamos conformes, ¿o qué? Dice, no, es que de aquí no estábamos seguros que nos ibas a transar, que te ibas a desaparecer y que no nos ibas a pagar. Eso era el común denominador en México, lamentablemente. Entonces, los grupos se quejaban de esa falta de apoyo. Yo no sé quién me nombró, cómo me consideré que yo iba a ser el Superman de los grupos y que yo los iba a salvar de la desgracia. Entonces dije yo, pues yo los voy a apoyar. O sea, yo voy a apoyar en lo
poquito que yo puedo. Primero era en apoyar sus discos poniéndolos en la radio, por eso inicié el primer programa de rock apoyando al rock mexicano en Radio Universidad. Y empecé, pues ya aunado a eso, dije, no, pues es que yo quiero traer también músicos, ¿no? O sea, pues no había casi conciertos en Aguascalientes, era rarísimo cuando había, esos que mencionabas tú, Abraham, de Rip Jazz Quartet, eran contados cuando habían, y eran por motivos así universitarios o algo, porque pues el Instituto Cultural de Aguascalientes, que todavía no estaba constituido como tal, pues no, salvo las ferias que era cuando traían la música, que raramente traía uno, ¿no?, cosas de rock. Yo recuerdo que los primeros conciertos de rock que yo presencié no eran auspiciados por ninguna institución cultural. Los primeros eran que siempre se aprovechaban las candidaturas de las reinas de la feria, que eran las que sus comités eran los que organizaban conciertos de rock para poder recabar fondos. Y era sorprendente porque decías tú, pues si se trata de recabar lana para los votos, ¿por qué acuden al rock cuando los jóvenes, pues sí, ciertamente éramos muchísimos? Pero ¿de dónde surgía todo ese gusto por el rock? Porque el lugar en el que se hacía el escenario, por ejemplo, la Plaza de Toros, lógicamente no se llenaba, pero todo lo que era la sombra se llenaba. O sea, ¿y de dónde surgía tanta inquietud por el rock en Oye, Juan, Aguascalientes? ¿y qué grupos eran? ¿Qué grupos fueron los que llegaste a ver ahí? Ahí En esos, llegué a ver en a esos... grupos de Guadalajara, los Spiders, La Fachada de Piedra, 39.4, luego después posteriormente ya llegó a venir también como parte de las promociones a la feria cuando iniciaba Náhuatl, que se había convertido en Náhuatl después de Peace and Love. Llegó a venir también ya después en un evento vino los Duk Duks, vinieron también eh, cuando vino Nahuatl, ahí pasó una cosa muy, muy curiosa, porque lo trajeron a la feria, a la Plaza de Toros, y abrieron el que en ese entonces, para mi gusto, era el mejor grupo de rock en Aguascalientes, el de los Black Spiders, tú lo recuerdas bastante bien, Abraham, de los hermanos David y Manuel, de Sí, los David y pochos que Manuel les Salazar, decíamos, ¿cómo no? sí, Sí. Salazar, que eran los Black Spiders. Ellos abrieron el concierto y enseguida de ellos, que ellos eran, porque era el otro comentario que les iba a hacer, a mí lo que me llamaba la atención, cuando tú me mencionaste de los inicios del rock, del jazz y del blues en Aguascalientes, ¿por qué todos los grupos que querían tocar, tocaban rock? O sea, no había ninguno que dijeras, porque hasta el mismo Gerardo acaba de decir que Rip Jazz Quartet, que sí sonaban mucho a jazz, pero eran más otra su idea de lo que tocaban, que ¿por qué nadie quería tocar blues? O sea, en aquel entonces yo no conocí ningún grupo que tocara blues. Todos querían ser rockeros y rock pesado, o sea, rock heavy, que en aquel entonces se movía. Pero déjame te digo una Perdón, cosa perdón. respecto a eso. Lo que pasa es que el rock de aquellos años estaba impregnado completamente de blues. No como ahora que hay muchos grupos de rock que ya para nada abrevan del blues, pero digo, como tú dices, nadie se manifestaba como un grupo o como un músico de blues, pero el rock de aquellos años en todo el mundo estaba completamente impregnado de blues, los modos de blues y la manera de expresarse bluesera. Cuando hablamos de rock pesado, hablamos en realidad de blueses tocados con más distorsión. Por ejemplo, las cosas de Led Zeppelin pues, están llenas de blues. Sí, Además, indudablemente. ¿sabes qué? Perdón, hay otro factor que me parece importante mencionar, que generacionalmente nuestro referente más directo era el rock, porque nosotros pertenecemos, bueno, por lo menos yo, a una generación que venía con la secuela del hipismo, de Woodstock, ¿sí? De Sí. Avándaro. O sea, en mi generación traíamos esa herencia, venía directa, era el referente más inmediato que teníamos. Cuando el blues, pues generacionalmente era más lejano, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que también fue un factor Sí, sí, importante. indudablemente tienen toda la razón y no estoy diciendo nada que no se compagine con eso, o sea, desde luego que Sí, sí, porque totalmente. de hecho el blues pues no se escuchaba, era rarísimo que se escuchara. Muchísima gente, es más, hasta en la época que empezamos a hacer el festival Aguas Blues, muchísima gente no sabía lo que era blues, ¿no? O sea, como tal. Lo que tú dices, Abraham, ciertamente, pues Humble Pie, que era lo que tocaban, me acuerdo, los Black Spiders tocaban a algo de Humble Pie y cosas así, sí, impregnadas de blues 100%, pero no sonaban, no era el blues, pues, el blues como tal, Claro. a eso me refiero. Entonces, Sí. el segundo grupo en abrir al concierto de Náhuatl
era una agrupación que era un grupo de fiestas que se llamaba el Conjunto Pigale, que yo los conocía porque eran del barrio y ellos eran rockeros, les gustaba mucho el rock, pero pues como no iban a subsistir del rock, pues hicieron un grupo fiestero en el que incluían en las fiestas, yo estuve presenciando o asistiendo, mejor dicho, a fiestas en las que ellos tocaban, en las que incluían entre su material, era muy común escuchar covers en inglés, pero de las muy conocidas, por ejemplo, Río Amarillo, Yellow River, cosas de esas que eran las muy populares de los años 60, eran las que eran muy comúnmente tocados por los grupos musicales, como los Hermanos Romero, el Conjunto Pigale, que para mi gusto eran los dos grupos más fuertes que hubo en ese momento, hasta que después llegó Safari y algunos otros. Pero cuando el Conjunto Pigale se aventaba también Río Amarillo y todo eso, pero se atrevieron a tocar a Grand Funk, la de Aimless Lady, en las fiestas, porque era muy movida y la tocaban. Entonces, cuando les toca abrir el turno a ellos en el concierto, pues empiezan con sus canciones rockeras, ¿verdad? Pero la gente, lamentablemente, como nos identificábamos como grupo fiestero, pues les empezaron a chiflar muy feamente. Y aunque tocaron esa de Aimless Lady y todo, a la tercera canción el cantante les dijo, ¿saben qué? Si a ustedes no les gusta, pues lo sentimos, a nosotros nos contrataron para venir a tocar, nosotros queremos tocar. Si ustedes no quieren, nos bajamos y se acabó así, bájense y se bajaron. Y así es que pues tuvo que entrarle el quite y pues ya el náhuatl, ¿no? Que era el plato fuerte, que era también por unas candidatas de la feria. Entonces, cuando yo veía pues esos conciertos, pues me entró la inquietud, dije, yo tengo que hacer algo y aunado a ese deseo de apoyar a los grupos de rock mexicano, darles un espacio, pues empecé a tener contacto con ellos. Al primero que contacté, curiosamente, no era mexicano, no es mexicano, sino era Lito Nevia, que fue el que digamos que se puso muy de modo y muy fácil, porque en ese momento yo lo hice todavía con el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hicimos el concierto en el edificio central un domingo a las 11 de la mañana, que el concierto lo hicieron favor de abrir el trío Lab, que pues Abraham Lab, que era Gerardo Raúl Martínez Cano y ¿De Arturo qué año Reyes estamos Barba. hablando, Juan? ¿De qué año Ese estamos fue en hablando? 1979 o 79-80, algo así. Sí, sí. Y ahí se hizo ese concierto y a partir de ahí, pues al siguiente concierto que traje, también todavía auspiciado por la universidad, se me ocurrió traer al grupo Size de Walter Smith Al que también fui. al También fui a ese auditorio concierto. Aguascalientes. Y yo recuerdo que el Lily Bleeding, el cantante, tenía la mala costumbre de a medio concierto sacarse ahí su miembro viril y exhibirlo. Y pues yo sabiendo que era cuestión de la universidad, sí le dije antes del concierto, le dije, oye, pues mira, yo no te voy a decir que hagas o que no hagas, pero no seas gacho, no lo hagas aquí porque mira que no sé qué. A mí no me espantaba la reacción de la gente, me espantaba que Las los de la autoridades. universidad se espantaran, Sí. exactamente. Y no, hasta eso nomás hizo la finta de que lo iba a hacer, pero no lo hizo, o sea, hasta eso sí me hizo algo de caso. Pero no les pareció y el que estaba en ese entonces, que recién acaba de fallecer, Emilio Bolaños, no le pareció y me Pero retiraron todo Juan, el apoyo. acuérdate que en ese concierto Illy Bleeding no se sacó su miembro, pero sí escupió a la gente por Sí, todos sí, sí. lados. Era lo que Le era otra de tomaba las. a la botella de agua y aventaba por todos lados. Sí, y no le pareció porque de entrada pues no les pareció tampoco el estilo musical que tocaban, que era pues punk. Y con punk ya mezclado un poco con New Wave, ¿no? En sus inicios. Sí, sí. Pero no, pues no, total, me retiraron el apoyo y pues me encontré en la disyuntiva de, pues, ¿qué hago? ¿Le sigo o ya no le sigo? Entonces, pues no, ya estaba yo encarrerado y dije, pues va, y tuve contacto con Oscar Malo, que ahorita lo mencionabas, Gerardo, que en ese entonces era el director del departamento de, no Prestaciones sé cómo, sociales del Seguro Social, del ¿no? Seguro Social, Sí, exactamente, de sí, prestaciones sociales. prestaciones Y fui a sociales. hablar con él y pues así amablemente siempre de su parte me prestó el Teatro del Seguro Social. Bueno, no me lo prestaba, me lo rentaba, pero era tan amable que no me cobraba el teatro. Nomás lo único que tenía yo que pagar era a los tramoyistas, a los que se echaban la chamba.
Y pues yo le entré a todo, o sea, yo contrataba al grupo, me ponía en contacto con ellos y al principio empecé a traer grupos de Guadalajara, porque eran los más cercanos, como Hongo, Fongus, todos ellos. Y la cuestión era que yo tenía que llegar al teatro antes de la hora que llegaban para ayudarles a bajar los instrumentos, subirlos al Ah, ah, escenario. una cosa importante que tengo yo curiosidad, porque yo llegué a ir a varios de esos conciertos y a mí todo me sonaba bien también. La pregunta o la inquietud, la curiosidad que tengo va también para Gerardo. Yo, ustedes saben que mucho tiempo me he dedicado al audio, a la producción de conciertos, audio, sonorizar grupos, sonorizar festivales. Y pues estoy enterado de eso. Y cuando yo empecé como músico, era muy difícil hacerte de tus propios instrumentos, de tus propios amplificadores, digamos. Pero mi pregunta es, ¿cómo sonaban? ¿Cómo hacían para que sonaran? O sea, porque no había lo que se llama ahora PA, que es el sistema de amplificación para que todo salga mezclado. ¿Cómo era la producción de esos conciertos? En el caso, Gerardo, tuyo, de cuando tú eras músico, ¿por dónde sacaban la voz? Nada más sonaban con los instrumentos a tope. Yo recuerdo que, por ejemplo, las baterías no les ponían micrófonos, era No, de que no, no, no. pégale con todo y cómo se producían esos conciertos, Juan, Gerardo. Salía todo en directo, Abraham, salía todo en directo a través de amplificadores. O sea, el amplificador, tenías un par de amplificadores y a uno le metías el bajo y la guitarra y al otro le metías el teclado y Hasta la dos cosas, ¿verdad, voz, Matías? ¿sí? A Ajá. uno el teclado y voz, al otro bajo y guitarra y la batería así, ¿no? Pégale Totalmente duro. natural. Porque normalmente eran agrupaciones de un par de guitarras, una guitarra, un teclado, una voz. O sea, no eran agrupaciones muy complejas en realidad, ¿no? Entonces, pues con dos amplificadorcitos, máximo tres, pues, sacabas todo el sonido y así como iba directo del escenario. Claro. No, ¿Sí? y en el caso de tuyo, por ejemplo, Gerardo, pues eran conciertos a lo mejor no muy masivos, pero por ejemplo, en el caso de los conciertos que dices tú, Juan, que presenciaste en la Plaza de Toros y luego los conciertos que empezaste tú a organizar, ¿cómo era ahí la producción del sonido? Yo te voy a ser honesto, no era, digamos, muy observador en ese sentido, pero como tú mismo dices, no existía el PA. Entonces los mismos grupos eran los que se encargaban, ellos no te pedían nada. O sea, ellos decían cuánto me pagas, tanto, y Y órale, llegaban se con su hace. equipo. Sí, inclusive ni siquiera, por ejemplo, en mi caso, ni siquiera les pagaba hotel. Ellos Ujú. llegaban, los conciertos eran los domingos en la tarde, ellos llegaban alrededor de los conciertos siempre eran 3, 4 de la tarde, creo, 4 de la tarde. Ellos llegaban alrededor de las 11 de la mañana, 12 de la mañana, depende de dónde vivieran, y instalamos los instrumentos, se iban a comer y regresaban a tocar y terminando el concierto, vámonos de regreso para su ciudad. Ujú. Ellos nunca hubo una petición de necesito este amplificador, necesito esta batería. Solamente hubo un caso de que sí no podían tener la batería. Y como siempre me hacía el favor de abrir los conciertos el grupo Excalibur, pues Raúl siempre se mostró amable. Bueno, a veces le tuve que pagar algo de lana para que me rentara la batería y que la pudiera tocar el grupo en cuestión, que afortunadamente nomás se dio uno o dos casos. No fue siempre venían ellos cargando con todo. Entonces era lo mismo cuando se presentaban los conciertos en la plaza, ellos se encargaban. El detalle era que no se ponían en la Plaza de Toros, por ejemplo, no se ponían en el centro del ruedo. El escenario lo ponían clavado, pegado a la barrera de donde querían Ujú. A concentrar la barrera. a la barrera, Ujú. exacto, porque precisamente si lo hubieran puesto más alejado, a lo mejor no hubiera alcanzado a cubrir sonoramente todo el espacio. Entonces ya al ponerlo más cercano, pues lo oías. Y como no había unos parámetros, digamos, que a los éramos asistentes o en mi caso el organizador, no había un parámetro que te dijera, híjole, es que esto no se está oyendo bien. Todo lo oíamos maravillosamente bien, o sea, se oían bien. Como tú dices, los bateristas sí tenían que tener bastante punch porque había que pegarle duro, no se microfonaba la batería y como dice Gerardo, se instalaba la guitarra, el bajo y si algún grupo traía algún teclado, pues ahí mismo en uno de los amplificadores. Así No es. traían monitores, no traían No, nada, todos nada. se la jugaban así, o sea,
era lo que escucho por el amplificador. Tocábamos con los amplificadores atrás de nosotros. Atrás, exacto, de nosotros, exactamente, sí. Para poder... Entonces, por eso les digo, yo me tocó la friega de cargar y casi siempre eran a lo más 3 amplificadores, eran 2 amplificadores a lo máximo, a subir la batería, el mismo baterista la armaba. Era rarísimo el grupo que traía a alguien que les ayudara, los únicos que creo que traían eran los Duk Duks, que sí traían 2 secres que les andaban ayudando ahí a montar todo. Todos los demás eran los mismos músicos los que se encargaban de montar todos sus instrumentos. Perdón, fíjate que sí, era bien curioso, Juan, cuando íbamos a tocar a algún lugar, teníamos que llegar primero a hacer talacha, o sea, llegábamos 2 horas, hora y media antes del concierto, a bajar los amplificadores de la camioneta. Había que pedir una camioneta prestada primero para llevar los amplificadores, ¿verdad? Y a lo mejor llevar amplificadores prestados porque no siempre teníamos los entonces había que bajar amplificadores, había que conectar todo, instalar, prueba de sonido. ¿Qué era eso? Ahí no había prueba de sonido. No. Ahí te conectabas y ya traías más o menos la idea de tu volumen y llegaba la hora de entrar y a darle, así como y durante las primeras piezas del concierto, las primeras rolas, pues ahí le ibas ajustando un poquito, oye, súbele al bajo, bájale al bajo, súbele al teclado, es que no me oigo. Y nosotros mismos manejábamos nuestros aparatos, no teníamos ingenieros de sonido, no teníamos nada. Para nada. Sí, y oigan, yo hace ratito, perdón, nomás para que no se vaya a olvidar, Abraham, disculpando. Hace rato que decías, yo sinceramente al no ser músico, siempre he tenido una gran admiración por todos los que lo son y los que han sido siempre muy profesionales en su trabajo, en el caso de ustedes dos, desde luego. Y siempre he sido, creo que superé pronto esa etapa de la envidia, de escucharlos y no ser yo un músico como ustedes. La superé pronto porque pues entendí que mi camino era otro, pero siempre les he tenido una gran admiración porque aún en aquellos años, los primeros grupos que me tocó, porque me tocó convivir con músicos cercanamente, en el caso de los hermanos Salazar, ellos tuvieron la gran ventaja de que pues se trajeron sus instrumentos de Estados Unidos, pues venían de allá, entonces ellos ya venían cargando con todo. Pero la admiración era por todos aquellos que querían hacer su grupo de rock y de entrada no era qué vamos a tocar o quiénes lo vamos a integrar, era dónde vamos a conseguir los instrumentos. O sea, es que mi comentario iba para ese lado. Si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo de algunas cosas, pero a lo mejor hay algo más atrás. Era muy difícil conseguir instrumentos, equipo de sonido aquí en Aguascalientes, o sea, y cosas de calidad todavía más difícil. Si recuerdan ustedes las primeras tiendas de instrumentos musicales en donde ya había instrumentos electrónicos, yo me acuerdo de una, no sé si habrá sido la primera, la Casa de Música Polo. Sí, creo que fue la primera. Había una que estaba después que fue muy curioso porque el dueño era un doctor, no me acuerdo si estaba especializado en química, era bioquímico o algo, y puso su tienda de instrumentos ahí en las Américas, que no recuerdo cómo se llamaba, y él me sirvió de patrocinador en algunos de los eventos, me ayudaba a pagar los costos que mandaba a hacer, pero yo recuerdo mucho que en las pláticas con los amigos, que aún cuando ya había tiendas de instrumentos musicales, tú querías un amplificador y llegabas y le decías, soy un amplificador, pues sí, mira, te lo consigo en tanto tiempo, porque no lo tenían en existencia. O sea, tenían contadas cosas, ¿no? Pero si tú ya tenías una idea fija, claro, tenías que pedir, era sobrepedido. Exactamente, o sea, porque no lo tenían en existencia. Ahorita, pues digo, ya abundan las casas de música y no digo que encuentres todo, pero sí puedes encontrar un surtido mucho mayor que el que había en aquellos años. De ahí mi admiración. Por ahí en 1970, perdón, por ahí en el 74 aproximadamente, entre 74 y 76, se abrió una tienda que estaba en la calle Madero, se llamaba Centro Musical de Aguascalientes. Era una tienda de órganos, era propiedad de Lalo Franco. Sí. Y estaba ahí a una cuadra de José Ortiz de Domínguez, a una cuadra de esa esquina. Esa tienda vendía específicamente órganos Yamaha, aquellos órganos que tenían su pedalier para tocar el bajo, y de repente manejaban una que otra marca como Wurlitzer, pero específicamente era distribuidor de Yamaha, de órganos,
y a través de ellos se podían conseguir amplificadores, se podía conseguir alguna guitarra, algún otro tipo de instrumento, pero tal y como lo mencionas, Juan, todo sobre pedido. Tenías un catálogo, oye, quiero una batería, ¿sabes qué? Sí, te la puedo traer, aquí está el catálogo y te la tengo en 3 semanas, en un mes, una cosa así. Porque lo y que los que eran órganos, lo demás era muy difícil de conseguir. Los que eran un poquito más pudientes, yo supe de varios que acudían a Guadalajara, ¿se acuerdan de las famosas casas de música Wagner? Las Wagner, y allá era donde iban y se surtían de instrumentos, ya llegaban con el amplificador nuevo y con todo eso. Y ese era un mal generalizado, yo creo que en México, aunque en otras ciudades como Guadalajara, México, sí había más surtido. Aquí en Aguascalientes, de veras, yo decía, pero ¿cómo le hacen? O sea, no hay, ¿verdad? O sea, no hay. Yo recuerdo músicos que llegué a traer que traían algo improvisado, o sea, un amplificador hechizo por ellos, alguna cosa así, porque no, el de la batería traía un tambor ahí improvisado o algo, porque no conseguían a veces las cosas que querían, o no tenían los medios para comprar las cosas que querían. Entonces, pues andaban en el rol porque les encantaba tocar, pero yo recuerdo la cantidad que les pagaba, y yo, pues no era una cantidad así exorbitante como lo que cobran ahora los grupos, ¿no? O sea, yo recuerdo que había grupos que con 1,500 pesos venían, o sea, y hay veces incluidos los pasajes también, ya, o sea, se venían en el carro, la gasolina y todo, era 1,500 pesos y se acabó, o sea, yo cobraba 30 pesos la entrada al concierto y entraban cerca de 100, 150 gentes que no todos pagaban, siempre los famosos colados, o algunos que hasta eran camaradas y, oye, pues no traigo, pero dame chance de entrar y te lo pago para el otro, y pues no, el otro nunca se llegaba, ¿no? Pero bueno, como quiera, siempre salieron las cosas y siempre yo tuve esa gran admiración porque yo, les digo, afortunadamente asimilé pronto el que yo no era músico para tocar cosas, sí para comportarme, pero no para eso. Entonces, pues sí, yo siento que fueron una época que abrió paso a muchas generaciones y a muchas cosas porque a pesar de que no se tenían tantos grupos, no había tantos grupos formados, sí llegó a haber muchos amigos que se juntaban. Yo creo que esa semillero fue la prepa de Petróleos que mencionaba Gerardo, porque ahí muchos jóvenes empezaron de veras, se les dio el apoyo y crearon sus grupos. Pero fuera de ahí, pues era todo así como que, pues, juégatela, ¿no? O sea, y los grupos que empezaron, varios grupos que empezaron queriendo tocar rock, y de hecho lo empezaron a hacer, mal o bien, como quiera que sea, se hizo, y terminaron de grupos fiesteros, porque pues veían que no les iba bien en el rock, entonces pues tuvieron que acudir a las fiestas para poder subsistir de ello. Y de esas generaciones iniciales que hablamos de la prepa, pues dieron lugar a que muchos siguiéramos en la música por el resto de nuestra vida. Algunos de manera 100% profesional y con un gran éxito, como Ricardo Martín, como Raúl Martínez Cano, que hasta su muerte fue un gran músico profesional. Como Jesús Malo, que es un gran promotor musical. Él tiene una empresa de promoción musical y lo hace muy bien. Aparte de que es un muy buen músico, es un excelente baterista. Chuy toca la batería. Sí, es muy instrumentista, toca muchas cosas, pero su instrumento es la batería y la toca maravillosamente. Y bueno, Arturo Reyes, que a la postre fue chelista de Arturo Reyes Barba. de la Sinfónica. Sí. Él también nació en los grupos rockeros de la prepa, fue de las generaciones que llegaron después de nosotros. Sí, pues una gran cantidad de gente, ¿no? El trío ese que mencionaba Gerardo, el Lab, que le abrió el concierto a Lito Nevia, precisamente ahí tocaba Arturo Reyes Barba, que tocaba la guitarra, era guitarra Raúl Martínez Cano y Arturo Reyes Barba en las guitarras acústicas, y Gerardo cantando, y flauta, creo que por ahí tocó en alguna canción, que tocaban todas las canciones acústicas de Genesis, de Yes, de John Anderson, era su repertorio, ahí inició, sí. Ahí fue su primer grupo en el que perteneció Arturo Reyes Barba. Sí, así es. Por lo que me doy cuenta, bueno, ya lo sabía, pero digo, en esta conversación sale a relucir, la universidad de una manera directa o indirecta ha tenido muchísimo que ver en esa época en el desarrollo del rock. Apoyando a los músicos con esto que comentas tú suena fácil hoy, decir, ay, pues les
compramos unos instrumentos, porque hoy hay muchas instituciones educativas que a lo mejor tienen la posibilidad de comprar un kit de instrumentos, de aparatos para que sus alumnos tengan un taller de música, pero en aquellos años acceder a tener un equipo como el que comentas, Gerardo, pues era realmente una inversión importante, y no nomás la inversión del dinero, sino conseguir los instrumentos. Entonces, creo que la universidad tuvo mucho que ver en esto. Al menos yo, los conciertos que asistí, los primeros conciertos a los que yo estuve presente con grupos de rock locales, fueron ahí justamente en el edificio, lo que le llamaban el edificio central, que ahora es el Museo de la Muerte, el edificio central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Juan, también en la parte del radio, la universidad es pionera en esta parte del rock y del jazz, ¿no? Sí, bueno, pionera fue la Radio Casa de la Cultura, y después cuando surge Radio Universidad, pues lógicamente como nos dieron la oportunidad a los que ya habíamos estado haciendo cosas en NM, pues continuamos con esa tendencia a darle ese apoyo al rock, al blues, al jazz, al rock progresivo, todo lo que sabíamos que no se escuchaba en la radio. Yo sorprendentemente tuve cartas en aquel entonces, porque no WhatsApp ni mucho menos emails, cartas de gente que se sorprendía porque pues tampoco teníamos la oportunidad de que como ahora, que si haces un programa de radio te pueden estar escuchando en Rusia, en Timbuktu o en Timbuktu, en donde sea. En aquel entonces no, o sea, pues sabían que tenías un programa de radio, pero no lo podían escuchar en otra ciudad. Y de alguna manera para nosotros fue sorprendente que no una, contadas ocasiones en que nos hablaban por teléfono personas, por ejemplo, del DF, que, que decían, yo vengo del DF, vengo de visita, y una de las encomiendas que yo traía, o bueno, de las cosas a hacer en Aguascalientes, era escuchar su programa. Pero ¿cómo supiste del programa? O sea, pues ¿quién te dijo? No, pues un amigo de allá de México me dijo que había venido y que había escuchado este programa y que cuando viniera no me lo perdiera. Ese era digamos, ¿cómo se le llama ahora? El abrir fronteras hacia que se nos escuchen en otros lados. Esa era la forma en la que hacíamos que nos escucharan. Era satisfactorio porque luego hacían los comentarios, no nada más era el detalle ese de que venían ya con la consigna de escuchar el programa, sino que decían, es que no podemos entender cómo esta ciudad tan pequeña pone cosas en la radio que ni en México ponen. Así nos lo llegaron a decir, ¿sí? O sea, yo recuerdo muy bien que yo tenía cuando tú mencionas, Abraham, que empecé a traer discos para vender, yo le compraba discos a un cuate de Nueva Jersey, y todo lo que era rock progresivo. Y entonces cuando yo le hacía los pedidos, él en una ocasión me dijo, oye, pues me di a la tarea de ver en dónde vives, o sea, la ciudad en la que vives, dice, y es impresionante, o sea, es una ciudad muy pequeña, dice, ¿y cómo es que conoces todo esto? O sea, ¿por qué te encargan todos estos discos? ¿Cómo es que los conoces? Y ya le dije, bueno, pues es que nosotros nos dimos a la tarea gustosamente de promover toda esta música en los programas de radio, ¿no? Entonces fue por lo que la gente los ha conocido, y aparte de lo que hemos ya mencionado, de las grabadas entre amigos o las recomendaciones entre amigos. Pero ese fue de las grandes cosas que han sido miles y miles satisfactorias de hacer esos programas de radio, tanto en la Radio Casa de la Cultura como posteriormente en Radio Universidad, y ahorita en la actualidad seguirlo haciendo gracias a la oportunidad que nos brindan. Pero siempre fue el deseo de voy a poner algo que a mí me gustaría oír en la radio y nunca lo escucho, ¿sí? O sea, yo si sintonizo una estación de radio, no voy a escuchar lo que yo quiero. Ahorita por radio, por internet, a lo mejor sí, hay infinidad de estaciones de radio, pero en radio abierta así, no. Entonces decía yo, bueno, pues si no hay, yo lo pongo, ¿verdad? Para que a lo mejor si hay otro loco como yo que también está queriendo oír esto, pues sí lo escuche, ¿no? O sea, esa era la idea. Claro, una actitud más bien de compartir, ¿no, Juan? Claro, era eso. O sea, no era un asunto egoísta, o sea, era un asunto de realmente de difundir y de compartir.
digo, son conceptos que a lo mejor se han ido diluyendo en lo que ahora le llaman la industria musical, que ya tiene pues, otras finalidades. Desde que los chavos están estudiando música ya traen otra percepción de formar parte justo de esa famosa industria musical, que en lo personal siento yo que ese concepto ha un poco causado cierto daño en la calidad de lo que se ofrece como música, en el querer lograr el aplauso más rápido, más fácil, etcétera. Que estamos hablando, toda esta etapa, ya estamos yo creo que como por ahí de los, cerca del 80, por ahí de los 80, ¿no, Juan? Gerardo, la parte del jazz, no hemos hablado mucho del jazz, pero es como una consecución. Yo sí siento que de chavos, de chicos, de amigos, de un entorno de explorar el rock, el jazz, entre la gente joven, ¿en qué momento tú percibes que empezó a como a tener más penetración? Esencia. Fue por la radio, fue por las ganas de algunos músicos de empezar a practicar jazz. ¿En qué momento, más o menos por qué años se empieza a dar este asunto? Fíjate, bro, que esa es una pregunta muy interesante. Ahí, yo creo que ahí la radio no jugó un papel importante, porque en realidad en Aguascalientes pues nunca ha existido una estación dedicada a transmitir el jazz. De hecho, en aquellos años, de cuando estamos hablando, pues no había ninguna sola estación a la que se tuviera acceso, en donde dijeras, hoy voy a escuchar jazz aquí. Se escuchaba rock, se escuchaba pop, se escuchaban otras cosas, pero jazz no. Ahí más bien yo creo que esto es algo que se generó a través de gente que iniciamos, que empezamos a tratar de llevar esta música hacia nuestro público, hacia el público cercano. Bueno, primero más que llevarla a ellos, a nosotros tocarla, ¿no? A nosotros reproducir lo que nos gustaba. Como te decía, bueno, yo crecí escuchando jazz en mi casa a través de mi padre, a mí me gustaba esa música y en un momento dado empecé a tener la inquietud de tratar de tocarla, o sea, ya la escuchaba, iba y compraba mis discos en Electro AB, como dice Juan, o en Woolworth, como te decía yo, en otros lugares, y era escuchar eso y luego tratar de reproducirlo, tratar de imitarlo. Y la historia es muy interesante y es una historia de la que tú eres parte ya directamente, Abraham, porque pues nosotros iniciamos haciendo nuestros pininos en el jazz juntos, en aquel grupo que se llamó Jazz 4. El origen de esto es, primero, con Rafa de la Rosa, gran amigo, baterista, que fue mi compañero en la prepa y fue mi compañero en las Máquinas Sagradas. En un momento dado nos dio por tratar de tocar algo de jazz y yo con mi organito Yamaha, con mis pedales de bajo y él con su batería, empezamos a tratar de tocar jazz y en algún momento nos invitaron, recuerdo que nos invitaron a tocar al bar del hotel de los Castelazo, ¿cómo se llama? Las Trojes. Los Trojes. Recibimos una invitación para ir a tocar ahí con ellos, a amenizar en el bar. Y entonces Rafa y yo empezamos a ir y con mi órgano y con un piano que tenían ahí, con su batería, y pronto nos dimos cuenta de que necesitábamos crecer cuantitativamente, que necesitábamos ya hacer un grupo más armado para que realmente sonara a jazz. Y sinceramente no me acuerdo cómo llegamos a ustedes, cuál fue la vía, pero en un momento dado yo estábamos en contacto contigo y estábamos en contacto con Miguel Delgado, que tocaba el sax, y pues armamos el grupo de jazz. No sé si tú te acuerdas, a lo mejor tienes mejor memoria que yo de cómo llegamos a conectarnos con ustedes y empezamos a armar ese grupo que se llamó Jazz 4, en donde pues empezamos a intentar hacer algo de jazz. No sé, más bien tú platícame, a ver si te acuerdas cómo fue ese contacto, yo no lo recuerdo. Mira, es que a mí me invitó Miguel. Yo creo que no conocía, no, bueno, pues a Rafa lo conocía porque habíamos formado un grupo que se llamaba AC, con Checo Enríquez y con Hugo Díaz. Nos iba muy bien con ese grupo, llenábamos el Teatro Morelos, etcétera. Tocábamos covers y tocábamos algunas canciones mías y algunas cosas de Checo. Y estábamos en esa onda
y creo que Rafa nos invitó a Miguel y a mí a hacer el jazz. A mí el jazz siempre me gustó, sobre todo ciertas fusiones raras ahí, ¿no? Como Mahavishnu Orquesta, Brand X, Jean-Luc Ponty, todas esas cosas. El jazz tradicional yo no tenía tanta información. Y de esa fue la forma en la que nos reunimos. Miguel y yo nos conocimos en la primaria. Desde la primaria nos conocimos. Luego yo supe que él se fue a estudiar al conservatorio y yo entré a la Ponce. Y cuando él regresó del conservatorio, porque allá le pasó una muy mala experiencia, estuvo un año estudiando en México y lo asaltaron unos policías y le robaron sus sax y le rompieron un brazo. Entonces se regresó del DF porque dijo, no, ahí muere. O sea, de hecho, vivían Miguel Delgado y Luis Flores, vivían juntos allá en el DF, Ciudad de México. Y cuando se regresó, nos volvimos a topar Miguel y yo en la Ponce. Tendríamos 16, 17 años cuando estábamos en la Ponce. Yo di clases ahí, todo el rollo, y un par de años después fue cuando hicimos esta onda del grupo de rock y nos invitó Rafa a hacer esta onda. No sé si lo estoy confundiendo, si fue primero el grupo de jazz y luego el grupo de rock. El grupo de jazz, el Jazz 4 nació en Yo no te conocí a ti 1980 y Jazz 4 nació en 1982, 83, por ahí más o menos. Fue cuando creamos ese grupo. Y bueno, pues la verdad es que nos fue muy bien, nos gustaba. No, entonces mucho, sí fue primero el Jazz 4 y luego fue ¿Cómo? el grupo de rock AC, sí. Sí, fue por ahí y realmente, ¿Sí? recuerda, lo disfrutábamos mucho, explorábamos, intentábamos hacer cosas de Brubeck, cosas de estándares de jazz. Luego llegó el momento en que empezamos a componer, ¿recuerdas? Empezamos a crear algunas cosas propias. Sí. Exactamente lo hacíamos de manera muy rudimentaria. Repito lo que dije hace rato, tal vez no teníamos el desarrollo musical, el conocimiento necesario para hacer ese tipo de música, porque el jazz requiere de mucho conocimiento, como lo sabemos. Entonces, bueno, posiblemente no hacíamos las cosas con gran calidad, pero sí con mucho entusiasmo. Y luego nos convertimos, recuerdan, nos convertimos en grupo universitario. Necesitábamos apoyo, necesitábamos un lugar en donde estudiar, necesitábamos que nos promovieran. Y recuerdo que nos acercamos a quien en ese momento era el rector, que era el licenciado González Cuellar. Le pedimos que nos acogiera a la universidad como grupo de jazz universitario y lo hicieron. Y bueno, pues de ahí ya estuvimos tocando un tiempo. Llegamos a tocar en el auditorio Doctor Pedro de Alba, llegamos a ir al Teatro Morelos. Recuerdo que fuimos en una ocasión por parte de la universidad, si no me equivoco, a Lagos de Moreno, al Teatro de Lagos de Moreno. Anduvimos llevando nuestra música a varias partes, ¿no? A Querétaro, fuimos al Teatro de la República. Querétaro. Nos invitó Jesús Malo y ahí tocamos en el Teatro de la República. Realmente fue una experiencia muy bonita, fue un tiempo bonito y yo no creo equivocarme y sin tratar de sonar jactancioso, pienso que nosotros fuimos quienes empezamos a generar ese movimiento jazzístico en Aguascalientes. No tengo yo memoria de ninguna otra banda de jazz anterior a la nuestra. Creo que ahí sí fuimos los meros pioneros del género en Aguascalientes, como creación de banda. No sé si estoy equivocado, pero creo que sí. Sí, puede ser que sí. Quizá, no sé, nos falta información, quizá haya algún antecedente previo, algún intento previo, pero sí recuerdo que Jazz 4 pues era el único grupo de jazz en Aguascalientes y también recuerdo que nos iba muy bien con la gente. Yo recuerdo que donde nos paráramos llenábamos en los lugares. Cierto. Previo a todo este asunto de que ya formamos el grupo de Jazz 4 como tal, había muchos conciertos de jazz y la gente llenaba los lugares. Recuerdo yo haber visto muchas veces a Juan José Calatayud con su grupo de jazz, claro. a Yequina Pavón, a Hilario y Miki, que era un dueto muy padre de voz y trompeta, y la gente llenaba, o sea, había muchas ganas de oír jazz en Aguascalientes. Te decía que sí, no sé si recuerdes tú algo de eso.
Sí, claro, sí recuerdo esos conciertos y recuerdo haber Ahora ya asistido a no esos los escucho. conciertos, porque pues estábamos ávidos de ese tipo de música en Aguascalientes, ciertamente. Ahora, también un papel muy importante lo jugó cuando desintegramos el grupo de Jazz 4. Bueno, de hecho se desintegró por mi culpa, mea culpa yo. Resulta que por esos años, en el 86 yo me caso y pues me convierto en hombre de familia y me tengo que meter a la chamba a fondo. Y bueno, pues nosotros hacíamos el jazz por gusto, por afición, no era algo de lo que ganáramos dinero. Y pues yo ya me voy por otro lado, los abandono y ustedes se reagrupan y entran con el maestro Stallworth, que en esos años llega el maestro Stallworth de Aguascalientes, que era un gran jazzista, una persona con un gran conocimiento de la música, del jazz específicamente, y entonces ustedes pasan a tocar con él y llegan a ser parte de su proyecto, ¿no? Y esto lleva al jazz en Aguascalientes ya a un nivel de calidad superior. Sí, ¿Sí? sí, sí. Perdón, Sí, lo Juan. que yo sí quisiera comentar, a lo mejor en los conciertos de Rick Jazz Quartet, ciertamente tocaban un poco más progresivo. Aquel concierto que dieron en el teatro, digo, en el edificio central, yo recuerdo que tocaron Take Five, Blue Rondo a la Turca, o sea, tocaban varios, o sea, en ese concierto en particular, yo lo que recuerdo es que no confíen 100% en mi memoria, lo que recuerdo es que el 99% de su material era jazz. Yo tuve la suerte de asistir a sus ensayos, a varios de sus ensayos, que los hacían ahí en la casa de Martín Escano, no, perdón, de Martín Jauregui, de Ricardo, y lo que tocaban cuando estaban ensayando era netamente jazz, porque hubo el comentario de que a la gente le gustaba que tocaran jazz, porque no había quien tocaba jazz en Aguascalientes. Entonces Okay. era de la novedad, y entonces ellos entendieron que era lo que estaba gustando, porque el rock progresivo ciertamente pues era menos conocido para la gente a la que se estaban dirigiendo y para donde los estaban llevando a tocar, que era a nivel cuestiones universitarias y eso. Entonces, por eso mismo yo digo que sí, ellos fueron los primeros, quizás no al 100%, pero sí estaban tocando jazz. Sí. Ahora, en relación del jazz en radio, sí había, no recuerdo yo ahorita cuándo fue cuando se crea Radio Universidad, pero cuando se crea Radio Universidad, lamentablemente la transmisión no era de todo el día. Empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. A esa hora acababa la transmisión. Y el 99%, bueno, no exagero, el 90% de la transmisión de Radio Universidad era jazz. ¿Sí? Porque la diferencia era que no se hablaba, no se decía, eran cintas que teníamos nosotros, yo aporté muchos discos para que se grabaran cintas, que en aquel entonces fue cuando se creó, a razón de que no se tenía material suficiente, se organizó, si recuerdan, no sé si asistieron, la película The Song Remains the Same de Led Zeppelin en el cinema, ¿cómo se llama? Que está a la Aguascalientes. salida de Calvillo, el cinema Aguascalientes. Cinemas Aguascalientes, sí. Sí, ahí se Sí, yo hizo esa fui. película. Ah, bueno, pues se hizo la exhibición de la película para con los fondos que se recabaran comprar material. Se compraron algunas grabadoras y se compraron un montón de discos porque no se tenían. Inclusive yo organicé una vez un maratón para recabar discos, que la gente nos donara discos LPs nuevos de preferencia o en muy buenas condiciones, pero específicamente sí nos pusimos en plan de queremos puro jazz, puro rock y puro blues, nada más, no queríamos nada más porque pues nos iban a llevar cosas que no íbamos a poder poner. Y se grababan cintas, las cintas más grandes que había, de las de carrete abierto, de puro jazz. Lo que pasa es que estaba mezclado. Venía jazz, venía Bob James, por ejemplo, pero igual venía Dave Brubeck y venía todo. Entonces, en todos los horarios en los que no había programas producidos, de los que producíamos, porque uno de los requisitos que nos daban cuando entrábamos a Radio Universidad, José Reynoso, que era el director, nos decía, ok, vas a ser operador, pero tienes la obligación de producir por lo menos 2 programas, por lo menos, de lo que tú quieras, pero que fueran dentro de. Yo ahí empecé a hacer el programa de rock mexicano, el de rock clásico, y aparte tenía un programa donde hablabas todo lo de salud, porque yo ya en aquel entonces ya me había vuelto vegetariano, lógico, ya tenía años,
y era un programa dedicado a hablar de cosas naturistas. Y entre ellas también tuve un programa de jazz que se llamaba, recuerdo, es de los pocos que me acuerdo de cómo se llamaba Capturando al Viento, y decía la música diferente de Radio Universidad, en donde ponía a Donovan, a Bob Dylan, a folk, más tirándole al folk. Pero todos esos espacios en los que no había esos programas, el espacio se llenaba con esas cintas de que era puro jazz. Puro jazz, pero nadie, no Claro, había un ok. locutor que estuviera anunciando, no había un Claro. locutor que estuviera diciendo, estamos Órale. escuchando esto. Y mucha gente pues sí identificaba, y otra gente era extraño, porque hubo una época que ya se había dado a conocer algo, porque Radio Casa de la Cultura en su momento también transmitió algo de jazz, muy poco, pero se transmitió. Y hubo un tiempo en que había unas bocinas instaladas en la plaza principal que estaba transmitiendo la programación de la Radio Casa de la Cultura por las bocinas. Entonces ahí la gente sentada en la plaza pues estaba oyendo música que decían, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Entonces no la podían identificar. Y Radio Universidad en sus inicios también tenía muy poco alcance. Entonces podríamos decir que había barrios en Aguascalientes que no lo podías escuchar. Por eso mismo a lo mejor no se difundió en la medida que debió haber sido interesante difundir el jazz que se transmitía, pero sí se hacía jazz. Lo que sí no recuerdo ahorita con la fecha que dijiste, Gerardo, de cuando se creó el grupo de Jazz 4, me sonaba como que a lo mejor Radio Universidad empezó después. Eso sí necesitaría checarlo, porque no recuerdo No la fecha en la que... recuerdo. ¿Sabes qué? Lo que sí tengo muy No, claro, yo creo que no, no, Radio porque Universidad ensayamos creo que nosotros inició un poco antes porque nosotros como Jazz 4 hicimos programa en Radio Universidad cuando el ya ves. director de Radio Universidad no, era Sergio Rodríguez Sergio Prieto. Rodríguez Prieto, que Nos sí, duró poco. invitó, te acordarás, Abraham, que nos invitó en una ocasión a hacer un sí, programa con ellos en vivo. Fue muy curioso porque sí, sí, era un programa que hacían para dar a conocer los resultados del examen de admisión de la universidad. Y Ajá. entonces Sergio tuvo la idea de que fuéramos nosotros y entonces sacaba una parte del listado, daba los números y luego tocábamos nosotros una o dos rolas y luego otra vez él decía, bueno, ahora van los siguientes resultados. Y recuerdo que hubo quienes llamaron muy enojados a Radio Universidad diciendo que qué estábamos nosotros haciendo ahí nada más perdiendo el tiempo, que ellos lo que querían era saber si habían entrado o no habían entrado a la universidad y que ya Sí. nos calláramos, que dejáramos de estar estorbando, ¿no? Pero sí, y ya estaba Radio Universidad cuando Sí, estábamos ahí. sí, pero cuando en un inicio empezó Sergio Rodríguez Prieto, empezó porque cuando Sergio Rodríguez Prieto todavía no se tenían muchos discos que se adquirieron después. Entonces todavía no se hacía esa programación basada en el jazz, que era la Así idea es. que tuvo José Reynoso. Entonces cuando ustedes tocaban, que estaba Sergio Rodríguez Prieto, todavía la estación no transmitía jazz. Por eso te decía Todavía que no. me brincaba esa idea, pero claro. de que ya despuesito, sí, en cuanto sale Sí. Rodríguez Prieto, que no sé cuánto duró de director, y entra José Reynoso, inmediatamente fue de los primeros cambios. Se empezaron a grabar esas cintas porque ya se habían aportado algunos discos y se empezaron a Así grabar de es. los discos a cintas para poder transmitir en todos los horarios que no había programa, era jazz. Así es. Sí, eso fue posterior, sí fue Sí, posterior a nosotros. Así es. perfecto. Bueno, Así es. jóvenes amigos, ¿A quién le habla? Otra vez, jóvenes de otra vez. espíritu, este, no, creo que la charla en lo personal a mí ha sido muy enriquecedora. Hay muchísima tela de donde cortar para seguir platicando. La idea es realizar 4 sesiones de estas charlas para estar rememorando, para estar puntualizando algunas cosas. Hay cosas que se van enfasando, que teníamos a lo mejor el recuerdo ahí no muy claro. Pero creo que estas charlas queden en un podcast en las plataformas, pues le puede servir a alguien para documentarse acerca de todo lo que ha pasado en Aguascalientes acerca del rock y el jazz. Nos falta mucho tiempo por recorrer cosas que han hecho ustedes, cosas que han hecho otras personas, cosas que hemos hecho juntos. Y esta primera sesión ha parecido muy divertida, muy entretenida y muy enriquecedora.
No sé si por esta vez quieran agregar algo ustedes dos. Yo solamente No, pues de mi parte. agradecerte, Abraham, la invitación. La verdad es que he disfrutado mucho la charla. Agradecerle a Juan su compañía. Creo que es muy bonito recordar, es muy bonito tomar conciencia de lo que sin proponernos hicimos, que fue de alguna manera ir abriendo un camino que ha sido seguido por otras generaciones. Y pues la verdad es que estoy encantado y listo para seguir platicando con ustedes en la siguiente ocasión. No, pues yo igual, muchas gracias por la oportunidad, por hacer este domingo diferente, por reencontrarme con Gerardo, que ya hacía tiempo que no platicábamos, que no hemos tampoco platicado mucho que digamos, pero bueno, de lo que hemos compartido, lo poco que hemos compartido y platicado, es agradable que se remueva la memoria con cosas que de pronto uno ya las tiene ahí no olvidadas, pero sí guardadas en cajones muy profundos. Pero sí, ciertamente, resaltando lo que comentó ahorita Gerardo, es el hecho de que todo lo que hicimos en su momento nunca pensamos, yo creo que en la mente de ninguno pensó que después de tantos años íbamos a estar tomando en cuenta cosas que se hicieron y que nos hemos dado cuenta con el tiempo, nada que ver de presunción ni nada, darnos cuenta de que hay personas que se han formado en base a cosas que se hicieron, ¿no? Que se hicieron en aquellos años. Y pues Muy también bien, igual esperando pues el muchas gracias a próximo. los dos. Gracias. Sí, pues espero, no, gracias a los dos. Nos vemos, espero yo, el siguiente domingo o ahí nos ponemos de acuerdo para continuar con estas charlas, que ya creo que ya encontré el nombre para esto. Ahí luego se los comparto y pues agradecerles a los dos su disposición y para mí es súper disfrutable poder platicar con ustedes. Igual. Esperemos que en la próxima sesión se nos una ya Rodolfo Popoca y pues les mando un abrazo, les agradezco Igualmente. por todo y Gracias. como siempre, Gracias. como Que siempre en tengan buen este domingo. espacio. Juan, mucho éxito en el Guadalupano. Sé que lo vas a correr, ¿verdad? No, nomás voy de porra, ya me compré mis pompones y mi faldita sí, y todo. Ya no vas a correr, ya, pero ¿por qué, no, hombre? ya es mucho para mis rodillas, pero ahí bueno. Ándale pues, que tengan muy buen No, me domingo. resta decirles. Igualmente, abrazo. Hasta luego, un abrazo. Buen domingo. Me resta decirles nada más que del futuro no me acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.